que mi amor sea decirte sí hasta el final. La fiesta de San José Obrero, feliz Día del Trabajador para todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, los que tienen, los que buscan, los que lo viven precariamente, los que sufren la posibilidad de no tenerlo, los que soñamos con que el trabajo sea en nuestra patria el motor que nos saque adelante para resolver nuestros gravísimos problemas culturales, estructurales de pobreza, los que entendemos que Dios es un gran trabajador, como lo relata el libro de Génesis, cuando nos pone de cara al acto de la creación y muestra que Dios hace. Y en el hacer Dios nos regala la posibilidad de colaborar con Él, para hacer con Él, diciéndonos que tomemos el mundo que nos regala para transformarlo. Que sea esa hoy la vocación que nos mueve a avanzar hacia adelante, reconociéndonos protagonistas, más allá de lo que cierta cultura de denigración, de esclavitud, de falta de reconocimiento al trabajo nos quiere hundir en nuestra incapacidad supuesta de ser nosotros protagonistas y transformadores de la cultura que se nos entrega entre las manos. Feliz Día del Trabajador para todos, que tengan un día de descanso, que sea en el descanso la posibilidad de un buen ocio, recrear las fuerzas para seguir adelante, para no bajar los brazos, para hacer del trabajo nuestro gran aliado para ir hacia adelante. Feliz Día del Trabajador. Feliz día, que tengas en el descanso, en el buen locro, la rica empanada, la reunión familiar, el respiro profundo en estas jornadas de encuentros que nos permita ver hacia adelante al estilo de la familia de Nazaret, al estilo de José, en el silencio profundo, las fuerzas escondidas que hay dentro de nosotros para ser de verdad protagonistas de la reconstrucción de lo que tenemos tan devastado, por tan denigrado y mal respetado que ha sido el trabajo en nuestra patria. Que sea por el testimonio de los que muchos desde otros lugares llegaron a estas tierras con el deseo de ganarse el pan con el sudor de la frente, en los que nos impulse, sobre todo los que somos descendientes de inmigrantes. Que sea para los dueños de estas tierras, por así decirlo, y por bien decirlo, reconociendo en los que son originarios de esta tierra y su cultura rica de distintas maneras a lo largo y lo ancho del país, de hacer del trabajo de todos los días un lugar de dignidad, que sea en el respeto por ellos también y por la tierra de ellos, donde reconozcamos que sin ese espacio es imposible generar ningún tipo de proyecto. Que sea para esta patria tan venida menos, que no dependa sino de la vocación en el corazón de cada uno de nosotros de ser protagonistas en el cambio, en la transformación, que no dependa de una ley o de un acuerdo o de los desencuentros, sino del esfuerzo de todos los días en la lucha de cada uno de nosotros protagonistas en lo político, de ser quienes busquemos a través de quienes nos representan y nosotros mismos con nuestra participación y discusión social en cada mesa de las mejores condiciones, siempre la búsqueda de paz para que las cosas sean como mejor nos merecemos por el esfuerzo y la entrega del trabajo. Feliz día para todos, que sea con buen locro, con un buen vino, con una rica empanada, con un deseo grande y profundo de decir viva la patria en términos de que salga de su ostracismo, de su postergación, de desconocer a quienes van quedando cada vez más al margen de lo que dignifica verdaderamente que es el trabajo y que nos podamos poner de pie. Que sea un día bendecido por Dios, que tengas un buen día, feliz día del trabajador, feliz día de San José, a quien hoy celebramos en este 1 de mayo.
En Mateo 13, 54, 58, así dice la palabra de Dios. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, en su casa, carece de prestigio. Y no hizo muchos milagros allí a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. El Evangelio de Mateo, que acabamos de proclamar, tanto como el de Marcos, definen a José como carpintero u obrero de la madera, podríamos decir también. ¿No es este el hijo del carpintero, dice el texto de Marcos 13, 55, el que acabamos de compartir? Jesús es un hombre de oficio. Su padre y él trabajan de este oficio, el de carpintero. En griego, el término que se utiliza para hablar de este oficio es tectón, que puede indicar el trabajo de José, que ha sido traducido por muchas maneras. Los padres latinos que traducen la Biblia del griego al latín lo tradujeron como carpintero, pero cuando vemos el contexto geográfico, sociocultural, económico de las Palestinas del tiempo de Jesús, debemos cambiar nuestra manera de comprender qué es una carpintería según nuestra cultura para meternos en esa cultura, donde más de fabricar arados, muebles varios, también construyen casas que tienen ventanas de madera y techos de terraza hechos de vigas que se mezclan entrecruzadas con ramas y con tierra. Por lo tanto, el carpintero o el obrero de la madera es una calificación genérica que indica a los artesanos de la madera, pero también los trabajadores de la construcción, podríamos decir, dedicadas a estas actividades también u oficios de atención de servicios muchos, de la casa particularmente. Un oficio que hay que entenderlo es duro, teniendo que trabajar con materiales muy pesados, como madera, piedra, hierros. Este oficio, desde el punto de vista económico, no asegura muchas ganancias, como se deduce del hecho cuando vemos a ellos, a María y José, presentando a Jesús en el templo. Allí vemos a qué lugar de la sociedad pertenecen en términos económicos. Son una familia humilde, trabajadora. Jesús, como adolescente, fue aprendiendo, como se hacía en su tiempo, el trabajo de su papá. Podríamos decir, de sus dos padres. El padre, yo me tengo que dedicar a las cosas de mi padre, como cuando adolescente aparece en el templo, descalzado de la relación con sus papás que habían ido al templo en peregrinación, y cuando lo busca dice, ustedes no saben que yo tengo que dedicarme a las cosas de mi padre, pero también del papá adoptivo, del padre legal, de este gran hombre, de José, que se hace cargo de la paternidad de este niño para que sea introducido en la sociedad como corresponde, con la dignidad que se merece.
¿Dónde viene a esa sabiduría y esos milagros? Se preguntan hoy sus paisanos. ¿Este no es un hombre sencillo? ¿Cómo es que aparece como un doctor? Este hombre simple, sencillo, trabajador, que lo conocemos, de haberlo visto, podríamos traducir nosotros, trabajar en nuestras casas. Este obrero, ¿cómo este obrero habla con esta sabiduría? Es como ocurre muchas veces, eh, ¿qué se puede esperar? Solemos decir cuando nuestra manera de tipificar las culturas, las personas, los estratos sociales, no nos dejamos guiar más bien por la sorpresa de lo que se esconde como sabiduría en cualquier lugar o en cualquier ámbito social. Porque es el prejuicio, es el juicio previo que condiciona las posibilidades de una relación mucha más fluida entre nosotros. Estos paisanos suyos tienen un prejuicio. El prejuicio es, ¿de qué nos puede hablar este si sabemos quién es? Sabemos quién es. Por eso Jesús va a cerrar ante este prejuicio. Un profeta solo puede ser bienvenido, no es bienvenido, perdón, en su propia tierra. José, el papá de Jesús, es el que hoy celebramos. Y lo celebramos como un reflejo que obra en el corazón del Maestro de Jesús, de lo que es Dios como Padre, un gran hacedor. Toda la creación es relatada por el libro de Génesis como un trabajo de Dios el Padre que hace del acto creador un lugar desde donde nos invita a nosotros a colaborar con Él. De hecho, el libro del Génesis va a decir, vayan y cultiven y protejan la tierra, cuídenla, cuídenla. O sea, colaboren conmigo. A José y a Dios el Padre en Jesús queremos pedirlo que reactive la fuerza transformadora de la cultura del trabajo en nuestra patria. Recién conversábamos con la redacción periodística de la radio y de la tele de lo que ha sido en estas horas la discusión en torno a las leyes que esperamos puedan favorecer de alguna manera la reactivación de la economía. No solamente el, el, el prolijar lo que afecta particularmente a la inflación, por el exceso en el gasto de lo público, sino a reactivar la economía, que no sea, sino por esa cultura escondida en lo más profundo de nuestro corazón como pueblo, de querer hacer, de querer trabajar, de hacer del trabajo el lugar de dignidad en la que nos pongamos de pie. El problema no está en la plata, si hay o no hay plata. El problema está en si recreamos o no la cultura del trabajo. Que Dios el Padre y San José nos ayuden en esa tarea y que nos enseñen y aprendamos todos a volver por el camino de la cultura del trabajo. José, a vivir la dignidad de quien se afana día a día en busca de aquel pan, a tener dentro de mí un noble corazón que colabore con Dios mismo en el plan de salvación. Soy el aprendiz de tu oficio generoso, quiero trabajar en servir a los demás. Muéstrame el valor de vivir honradamente
esperar y en el silencio de mi alma la voz de Dios hallar, a ser el protector de mi pequeño hogar, que en mi familia reine siempre el don de la unidad. Soy el aprendiz de tu oficio generoso, quiero trabajar en servir a los demás. Muéstrame el valor de vivir honradamente, de toda adversidad, alegría reflejar. Bendecido día, Padre Javier, equipo, todos hermanos escucha radio. Feliz día del trabajador para todos y que haya pan, trabajo, techo para todos. Bendiciones, que tengan todo un buen día. A disfrutar, hoy día a disfrutar con mis 5 hijos, mis 6 nietos, mis consuegros, nueras, locros. Así que bendiciones para todos, que a nadie le falte el pan en su trabajo. Muéstrame el valor de vivir honradamente, y ante toda adversidad, alegría reflejar. Hola, buenos días, Radio María, Padre Javier. Feliz Día de los Trabajadores para todos ustedes y del San José. Gracias por toda la catequesis de cada día y realmente el trabajo dignifica y para mí es un gran referente San José, especialmente hacia todos sus trabajos en silencio. Estoy aprendiendo a hacerlo. Si bien soy una jubilada, pero no puedo estar sin hacer nada. Siempre busco algo para trabajar y estoy discerniendo dónde el Señor me quiere para que trabaje en la iglesia. Muchas bendiciones y feliz Día del Trabajador. Gracias. El libro del Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer confiándole la tarea de llenar la tierra, de dominarla, que es igual a cultivarla, protegerla, cuidarla, con el propio trabajo, dice Génesis 1:28-2. Es decir, Dios le está diciendo, nos está diciendo, continúen con la obra que yo comencé. Porque Él, como decíamos antes, es presentado por el texto sagrado como el que hizo. Dios hizo. Vio que lo que hizo estaba bueno, además. Por lo tanto, hay que hacer bien el bien al estilo de Dios. Dios hizo bien y lo hizo muy bien, va a decir también la palabra. Hizo bien el bien. De eso se trata. El trabajo es fundamental para, como decía esta querida oyente recién, nuestra dignidad. Porque hemos sido creados por este artesano que moldeó nuestra existencia. Por lo tanto, y la creación toda, cuando actuamos en el trabajo del lugar que sea, lo que hacemos es encontrarnos con Dios, el gran hacedor. Y esta es la gran dignidad. Este es el lugar donde Dios nos muestra que estamos a la semejanza suya hechos. El trabajo, por usar una imagen, va a decir el Papa Francisco, nos unge. Quiere decir, nos dignifica en cuanto nos hace como Dios, a su semejanza. Nos colma de dignidad, nos hace semejantes a Dios, que trabaja y trabaja, que actúa siempre. Como dice Jesús en el texto de Juan 5:7, mi Padre y yo trabajamos. El trabajo nos da la capacidad de mantenernos a nosotros y de recrear nuestra vida, la propia familia, y de contribuir al crecimiento de nuestro pueblo. Hay una dolorosa realidad descrita en las zonas de mayor vulnerabilidad en nuestra sociedad, vinculada a los jóvenes particularmente,
o específicamente, los ni trabajan ni estudian. Ha crecido muchísimo en la Argentina el trabajo negro, el trabajo que no está dentro de los marcos legales. Todos dicen, depende de cómo se mida. Cuando el trabajo no es legal, es trabajo, pero no están dadas las condiciones para que la persona viva de una manera más digna su propio esfuerzo. Y por eso tenemos que ir apuntando a ir saliendo de esos lugares. Ni hablar de los que no tienen cómo vivir esto que dignifica realmente a la persona. El trabajo, los cuales en muchos casos pensamos desde una perspectiva economicista, progresista o liberal, como querramos, que está dándole una ayuda económica cuando le solucionamos un problema. No, eso puede paliar por un tiempo, subsidiar por un tiempo a la persona, pero nunca va a significar eso que tan bella y dolorosamente dice la palabra, ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Hay muchas dificultades económicas que hoy nos hacen que muchos de nosotros no tengamos trabajo digno, que muchos estemos desempleados, muchas veces por causa de esta concepción economicista de la sociedad, donde pareciera ser que el dinero se constituya en el valor que determina nuestras orientaciones y nuestros proyectos. ¿Cuántas personas en todo el mundo son víctimas de este tipo de esclavitud? Esclavitud. Trabajar, vivir para trabajar, más que trabajar para vivir más dignamente. El trabajo también, en esta concepción economicista y consumista, tiene también este otro costado, que es bueno que lo reflexionemos. ¿Para qué trabajo? ¿Cuál es el sentido de mi esfuerzo? ¿Cuál es el fruto final que espero del mismo? ¿El haber hecho bien la tarea? ¿El haber cumplido con mi servicio? ¿O el conseguir lo que necesito para cubrir mis necesidades? Las reales, las que hacen a una vida en la sociedad en la que vivimos digna, y a veces la que crea la sociedad en la que vivimos. Y por lo tanto me esfuerzo más de lo que corresponde, dejando de lado muchas veces lo que hace a el convivir todos los días en las cosas sencillas que son las que verdaderamente esconden el sentido de la vida. Feliz día, trabajador, trabajadora, buscador, buscadora de trabajo, herida, herido por el trabajo, sin empleo, ponete de pie, nos pongamos todos de pie y que el día de hoy sea para que Dios unja, bendiga, nos despierte, nos permita pensar con otra cabeza y con otro corazón cómo salimos de esta crisis en la que nos encontramos, en las transiciones tan largas que vivimos sin terminar de hallar lo que verdaderamente nos pone de pie. Ser hombres y mujeres hacedores del presente, agradecidos del pasado y profetas de tiempos mejores que vendrán para las próximas generaciones. El trabajo es la herramienta. Bandera y que siempre queda afuera cuando trata de opinar, al que trepa los andamios, al que va por la pradera y al echar la cementera deja el sueño por el pan. Para el hombre de la calle con sus penas y alegrías, porque cierre sus heridas la memoria popular. Para el niño de la calle, por el hombre del mañana, porque alumbre la esperanza, por la vida y por la paz.
a la oficina y que archiva la rutina sus intentos de volar. Para aquellos que escribieron con su sangre nuestra historia, porque vivan en la gloria los que ya no volverán. Para el hombre de la calle con sus penas y alegrías, porque cierre sus heridas la memoria popular. Para el niño de la calle, por el hombre del mañana, porque alumbre la esperanza, por la vida y por la paz. Feliz día de San José, Lidia de San Pedro, Buenos Aires. Para el hombre de la calle. Buen día, Padre Javier, feliz día del trabajador para todos los de la radio y que tenga un bendecido día, Lidia de San Pedro, Buenos Aires. Feliz día del trabajo para todos. Argentina, ponte de pie. Argentina, trabaja. Que todos los que hemos nacido, hemos crecido en esa cultura del trabajo, con nuestros padres trabajadores que se sacrificaron por nuestros estudios, por nuestro trabajo. Nosotros hemos aprendido esa cultura y seguimos y la seguimos impartiendo a nuestros hijos, por nuestro país, para que nuestro país se levante, para que por una Argentina con una cultura del trabajo, para que no falte el trabajo en nuestro bendito país. En Fratelli Tutti 162, el Papa Francisco dice: por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que las organizaciones de la sociedad aseguren a cada persona alguna manera de aportar su capacidad y su esfuerzo. No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad que se considera desarrollada, madura, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida de la sociedad, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse uno mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsables con otros en el perfeccionar y completar la obra de la creación del mundo. En definitiva, para vivir como pueblo, integrados como sociedad. En la casa de Nazaret, el trabajo del carpintero está envuelto por un clima muy particular. Lo dice también Francisco eso, en una audiencia general del 1 de mayo del 2013. ¿Cuál es el clima de esa casa? El silencio. Silencio y trabajo. Una dupla o un binomio, por así decirlo, trabajo, silencio, que el gran San Benito, lo pone en el corazón de la reforma de la Europa de su tiempo. Reza y trabaja. Es como una invitación a encontrar en la fuerza de la oración, o encontrar en la oración las fuerzas escondidas de producción que hay en nosotros, de transformación que hay en nosotros, que están como esperando surgir desde dentro de nosotros. Es orando donde podemos ir despertando, y en el despertar ir encauzando, y en ir corrigiendo, y en el ir recreando nuestro quehacer de todos los días. El silencio, la oración. La oración como lugar desde donde trabajar. La contemplación. Esto que Ignacio de Loyola define de su modo de
impactar en la sociedad de su tiempo y en el paso del tiempo también con el legado inmenso que nos deja, que es contemplar en la actividad y accionar desde la contemplación. Contemplar en medio de la actividad y accionar en lo de todos los días desde lo que hemos contemplado. Aquello que dicen los apóstoles de cuál es su servicio en la sociedad. Nosotros, de lo que hemos visto y oído, de eso. A eso nos dedicamos, a trabajar en orden, a anunciar, y anunciar que es también transformar desde lo que hemos experimentado del encuentro con Jesús. José hizo, dice los evangelios, de lo que hizo. Sin embargo, va a decir Francisco, nosotros nos permitimos descubrir en sus acciones ocultas realidades gestadas en el silencio. Un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto con lo cotidiano, con el misterio escondido desde siglos, que puso su morada bajo el techo de su casa, la que construyó con sus manos. Él supo custodiar el don que Dios le regaló, el hacedor de la creación con el Padre, la segunda persona en la Trinidad, Jesús, el nacido de la carne de su querida amada María, a quien también abraza junto con su Hijo para cuidarlos. Y para que sea en su tarea de custodiar, crear las mejores condiciones para que la recreación que trae Jesús en lo de todos los días, desde su carpintería hasta la cruz, pueda Él cumplir con su misión. Feliz Día del Trabajador para los que se van sumando. Gracias por pensar que es posible que esta patria se ponga de pie, por creer, por esperanzarse en que por la fuerza del trabajo, como hicieron otros, podemos cambiar el rumbo de la historia. Es tiempo de despertar por el camino de que Dios nos muestre y sacar de nosotros lo mejor que tenemos para cambiar la realidad que tanto clama en medio de nuestras penurias de este tiempo por algo distinto. Feliz Día del Trabajador. Vamos a la música, volvemos por aquí para ir cerrando ya la catequesis. José, el hombre del silencio y del trabajo, el hombre que entendió en su corazón los mandatos que Dios le daba cuando lo invitaba a preparar su alma y su casa para darle la bienvenida al misterio que se le confiaba del cuidado de María y de José. A los dos los tomó entre sus brazos para expresar con ello que los abrazó y los hizo suyo, se hizo uno con ellos y se dejó llevar por el misterio que Dios tenía en ellos reservado, y Dios supo también comunicarle a María y a Jesús lo que preparó en el corazón de José, fundidos como familia en un misterio que es único y que es el que verdaderamente moviliza todas nuestras estructuras de capacidades escondidas que hay en nosotros, que es la fuerza del amor que hace nueva todas las cosas. Por eso los miramos, los contemplamos, nos detenemos frente a María, a Jesús, a José, en ese cálido ambiente creado por Dios, recreado por ellos y que nos invita a entender que es ese misterio de alianza y amor lo que nos permite, lo que nos habilita para ir por la fuerza transformadora del amor a más. Es el amor el que nos va a poner de pie. Es la fuerza del amor compartido en el esfuerzo de todos los días, lo que nos va a permitir encontrar el norte y a reconstruir y a rehacer una patria empobrecida.
empobrecida, con falta de dignidad, con falta de perspectivas, sin un proyecto común, integrado, nacional, federal, que le permita soñar con lo que está llamada a ser. Una patria de hermanos, hoy hermanos heridos, un altísimo porcentaje en estado de indigencia, un alto porcentaje en estado de pobreza, y yo diría todos con un grado muy agudo de desorientación, a pesar de los gritos, de los esfuerzos, de los intentos, de los fundamentalismos de un lado y del otro, que quieren expresar el deseo genuino de encontrar el norte, no alcanza, sino por la fuerza y la laboriosa manera de confrontar, dialogar, crear los mejores ambientes y espacios para encontrar las herramientas, ya no desde lo que nos gustaría o los principios que nos guiarían para, sino las herramientas concretas puestas en marcha para que nos vaya mejor, para que a todos nos vaya mejor. Que Dios bendiga esta patria bendita del pan, esta patria bendita del pan. Gracias a todos, gracias a cada uno, gracias porque lo que hacemos es fuerza de tu trabajo y del nuestro, y juntos vamos, con nuestro darnos. Este proyecto de evangelización es eso, es mucho esfuerzo de muchos, desde muchos lugares, de todos nosotros, por nuestra oración, por nuestro dar a conocer, por nuestra capacidad de donar, de servir. Gracias al voluntariado, específicamente al voluntariado. Silenciosa tarea en el territorio, que no se nota, no aparece en este lugar de pantalla, de radio, de redes, y que está allí sosteniendo, como José, en el silencio y en el trabajo de todos los días, la obra de Jesús. Gracias a las Marías y a los José voluntarios que permiten que esto siga adelante. Gracias a vos querido oyente, querido televidente, por tu esfuerzo, por tu entrega, por cuánto te cuesta hoy sostenerte en el servicio, en lo de todos los días. Dios que recompense 100 veces más tu ofrenda, 100 veces más tu entrega. Muchas, pero muchas gracias. A los trabajadores de esta obra en todas sus dimensiones, a los que trabajan en el Colegio San Juan Pablo II, a los que trabajan en el Hogar El Buen Samaritano, a los que trabajan en todos y cada uno de los servicios que prestamos en el territorio, a los técnicos, a todos los trabajadores de la administración, a mis hermanos, colegas en la comunicación. Muchísimas gracias. De verdad, uno como pastor no tiene más que, no sabe en realidad cómo decir gracias. Entonces, la ofrenda, la entrega, el servicio, el sacrificio de todos los días y la oración de acción de gracias. En ese lugar quiero hoy detenerme para, en la Eucaristía de hoy, llevarlos a todos a ese lugar donde todo vuelve a comenzar. Vaya si lo necesitamos todos, ¿no? Recrearnos y recomenzar. Es la Eucaristía el lugar donde brota, nos enseña la Iglesia toda gracia, fontal, fuente de lo que Dios quiere regalarnos para los tiempos proféticos nuevos que vendrán. Estoy seguro que así será para todos y para esta obra que nos toca cuidar en particular. Son muchos los sueños que tenemos, muchas las promesas que Dios nos ha hecho. Algunas las veremos, otras nos tocará desde el cielo, pero por ellas vamos, hasta donde Dios nos quiera guiar, en el espíritu en el que el Señor nos quiera conducir. Y nosotros, instrumentos, frágiles, pecadores, necesitados siempre de estar recalculando para no perder el norte y sobre todo el modo y el estilo con el que Jesús nos quiere. No solamente está en el hacer, sino cómo hacemos lo que hay que hacer. Como decíamos hoy al principio, Dios nos invita desde el acto creador y del acto recreador en este tiempo a hacer como Él, bien el bien. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Que sea así también, que hagamos cada vez mejor lo de todos los días, sobre todo con un corazón al estilo de Jesús, en mansedumbre, en humildad, en servicio, en sacrificio, en entrega, desde el silencio, desde la contemplación, desde el espíritu fraterno, desde la búsqueda de la comunión,
desde tirar puentes que nos permita estar reconciliados unos con otros, desde la capacidad de liberarnos de lo que nos sirvió hasta acá y ya nos sirve para ir por lo nuevo, que hay que empezar a construir por los contextos nuevos en lo que se mueve la humanidad y nosotros a razón del servicio del Evangelio, donde nos toca estar aquí y ahora, con capacidad de desprendimiento y de volver a comenzar como si todo estuviera comenzando de nuevo, con esa capacidad de abandono y de confianza puesta en Dios. Ahí te invito a que recorras este día maravilloso dedicado a vos, trabajadora mamá, como me dijo recién una compañera de trabajo. Mi primer trabajo es ser madre. Para vos, trabajadora ama de casa, silenciosa mujer donde tantas cosas pasan por el alma. A vos, querido trabajador, silencioso obrero, que viste en algún momento o ves ahora cercenado tu trabajo, no bien reconocido, no afloje. Tiene que aclarar, va a aclarar. Vamos a descubrir que va a aclarar porque Dios nos dice que es yendo hacia adelante y con la fuerza del trabajo donde nos espera la capacidad de ver liberadas las ataduras que nos tienen hoy anclados a esquemas y a modos que lo único que nos han hecho traernos postergados hasta aquí. Que no repitamos y que no nos dejemos engañar tampoco por espejismos, sino que ya con lo vivido y ya con lo sufrido sepamos ser hombres y mujeres aferrados a la historia de nuestros propios dolores sin atarnos a ellos, pero encontrando en ellos el respeto digno que merecen esos mismos sacrificios hechos para que desde ese lugar Dios, el Padre, nos unja para salir adelante. En Él sí, toda nuestra confianza y todas nuestras ilusiones. Feliz Día del Trabajador, comete un buen locro, tomate un buen vino, una rica empanada, si no, un buen compartir con lo que haya en casa, unos ricos fideos, y a celebrar, aun cuando hoy no tengamos lo que más buscamos, la dignidad del trabajo. Te mereces celebrar, porque sos donde te toca estar, aun cuando te falte el que te da el sustento de la vida, un trabajador. Vos sos un hombre y una mujer para el trabajo. Esta es tu gran vocación. Y ahí Dios te quiere de pie. Feliz día. Más allá de mis miedos, más allá de mi